Qué bueno, un saludo desde Bogotá de mis pastores, Orlando y Claudia, Andrés y Rocío, gracias. Un saludo de parte de ellos. Es un gusto de verdad poder compartir con ustedes. Mi esposa y mis hijos también envían un fuerte saludo, un abrazo caluroso. Mi esposa y mis hijos también aman este lugar y no pudieron acompañarme hoy porque tenían otras cosas, pero qué bueno poder estar aquí con ustedes. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra y creo yo que el Señor me dio un mensaje especial para ustedes hoy. Y si usted es de los que toma apuntes normalmente, y si quisiera ponerle un título a este mensaje, yo le podría decir que ese título es Dependencia y obediencia a prueba de fuego. Ahí usted encuentra solamente obediencia, pero anoche estaba orando y el Señor me dijo: hey, te faltó una palabrita. Y yo ya había mandado el diseño y dije, bueno, no importa. Entonces usted va a notar y se llama Dependencia y obediencia a prueba de fuego. Dependencia y obediencia a prueba de fuego. Y para poder hablar de esto, voy a compartir la historia de dos personajes en la Biblia que en algún momento fueron puestos a prueba de fuego. Y es la historia de mis dos queridos amigos, David y Saúl. Y encontramos el primer versículo, si me ayudan allí. Se me olvidó coger mi Biblia. A los de producción les prometo que en el tercer culto no va a haber un corte tan feo. Vamos a mirar en la cita bíblica y está en el libro, ahí ustedes la encuentran, Primera de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 5 hasta el 14. Y voy a leerlo aquí de mi Biblia y dice: se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Pero Samuel le dijo, y oiga esto que le dice, me encanta: ¿qué has hecho? Fue un saludo chévere. Imagínese, Saúl, ¿qué esperaba que le dijera? Hola Saúl, ¿cómo estás? Ay, qué bueno lo que hiciste. No, Samuel le dice: ¿qué has hecho? Samuel respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces encontramos aquí a un Saúl que está en aprietos. Un Saúl que está en un momento difícil. ¿Cuántos aquí han atravesado momentos difíciles? ¿Cuántos aquí han tenido que enfrentar situaciones difíciles? Situaciones difíciles. Todos hemos tenido que enfrentar una situación difícil. Una situación económica, una situación de salud,
un problema en la oficina, en el trabajo, en el negocio, con la esposa, con los hijos. Todos hemos tenido que atravesar momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de tensión. Eso se llama momentos de presión, en los que sentimos que todo está en nuestra contra. Póngase en el lugar de Saúl. Tiene a los filisteos a punto de llegar. Su pueblo está ¿qué? Está como en desbandada, están desesperados. Imagínense, así como cuando usted va viajando en el carro y empieza su hijo: ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Papi, ¿cuánto falta? Papi, tengo hambre. Papi, tengo chichín. Papi, ¿usted cómo se siente? Como, yo, cállate. Ahora, imagínense a 100 personas diciéndole: vamos a llegar, ya vamos a llegar, tengo chichín. Papi, ya vamos. Saúl estaba desesperado, pero además a él le habían dicho que iban a llegar y no llegaba. Entonces este era un momento de presión. Este era un momento de tensión. Era un momento definitivo. Y es en los momentos de presión y en los momentos de tensión en donde sale a la luz lo que realmente somos. Es en los momentos de tensión en donde lo que hay en nuestro corazón se hace evidente. Usted puede aparentar o mostrar ser la persona más lúcida, más ecuánime, más tranquila, más sosegada, más inteligente, más sabia. Usted puede estar por ahí y ser sabio en cada apunte, y hay una persona en dificultad y usted es el que lanza una palabra sabia y un consejo prudente. Pero cuando usted está enfrentando un momento de tensión, un momento de prueba, un momento de dificultad, florece lo que usted realmente es. Es en esos momentos de presión en donde se evidencia lo que realmente Dios ha hecho en su vida. Es en los momentos de presión en donde se evidencia si usted realmente conoce, confía y depende de Dios. Saúl había sido escogido por Dios. Saúl había recibido palabra de Dios. Saúl había sido empoderado por Dios. Él estaba con él, pero se le olvidó porque no tenía un corazón procesado, porque no tenía un corazón trabajado, un carácter que no había sido moldeado. Porque a Saúl no le gustaban los procesos, y es en los procesos en donde Dios hace de nosotros lo que Él quiere. Finalmente, ¿qué hace? Se apoya en su propia prudencia, hace lo que a él le parece bien, hace lo que él cree que es conveniente y se toma un atributo que no le corresponde y decide presentar ¿qué? El holocausto. Y llega Samuel y le dice: amigo, ¿qué hiciste? ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Que se ve en un momento de tensión y toma la decisión y ni siquiera necesita que venga Dios a decirle. Usted se mira al espejo y dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fui a hacer esto? Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Saúl. Pero quiero que me acompañe a Primera de Samuel. Usted va a prestarme atención. Primera de Samuel, capítulo 30, desde el versículo, ahí está, del 1 al 8. Anótelo, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec habían sitiado el Negev y Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían hecho daño o le habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Luego pues llegó David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, hasta que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló, ojo con esto, fortaleza en Jehová su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David junto a los 600 hombres en búsqueda de los de Amalec. Entonces encontramos allí a un hombre que está en la misma situación. ¿Les parece parecida la historia? Otro rey, el que siguió a Saúl, y se encuentra en una situación muy parecida. Pero la diferencia es que estos amalecitas ya habían llegado. No estaban detrás de él, ya habían llegado. Habían saqueado y habían quemado, y se habían llevado a sus esposas y a sus hijos. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa, hombres y mujeres? Hombres aquí casados, levanten su mano. Imagínense que usted llega a su casa y su esposa y sus hijos ya no están. Ahora unos me dirán: ay, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? No me va a decir amén. Imagínese que usted llegue a su casa y encuentre todo quemado, y va a buscar a su familia y no está. ¿Se pueden imaginar el desespero? ¿Se pueden imaginar la angustia, la agonía? Un día estaba yo en un centro comercial y por 1 minuto, 2 minutos se perdió mi hijo en un almacén. Ustedes no se imaginan la angustia. Yo parecía loco por ese almacén buscando Jero. Y sale debajo de ropa: aquí estoy escondido, papi. Me provocaba agarrar. Ahora imagínense, llegan estos hombres y todo está destruido. Terrible. Una situación parecida. Saúl por lo menos todavía no estaba viendo esa toma de sus... No, era diferente. Yo creo que lo de David era más angustioso. David pudo haber reaccionado exactamente igual que Saúl. David pudo haber dicho: nos vamos detrás de estos y los vamos a quemar. Tráiganme todo, yo presento aquí un sacrificio y elevamos. Además él era David, el salmista. Tenía una relación más cercana con Dios. Él pudo haberse apoyado en eso. Dios es cercano, somos íntimos con Dios. No hay problema, yo presento el sacrificio, lo hago y vamos a perseguir a esta gente. Pero él no lo hizo, porque había una diferencia en el corazón de David. Que había dependencia. Porque a diferencia de Saúl, el corazón de David ya antes había sido procesado. David había vivido, experimentado, atravesado momentos difíciles en los que su corazón había sido procesado. Y entonces, ¿qué hace David? Lo que deberíamos hacer todos nosotros en los momentos de dificultad: busca el consejo de Dios. Eso marca la diferencia. Eso hace la diferencia. David decidió buscar la presencia de Dios. David no se dejó llevar por la presión. David no se dejó llevar por la tensión. David no se dejó llevar por la angustia. Él lloró,
¿Vieron ese momento? David lloró. David se dio la licencia. David se dio el permiso. David se dio el momento y el espacio para ser un ser humano como cualquier otro y llorar. Y no cualquier llanto. ¿Qué dice ahí? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Wow. Importante poder hacer eso. Yo he aprendido que el permitirme ser humano y llorar hace que la presión baje, hace que la tensión baje, hace que la angustia mengüe. Ahora, no es llamar a su amigo. ¡Ah! No. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Hombres, les traigo una buena noticia. Los hombres sí lloran. Hoy les doy libertad. Hoy quito esa mentira de que los hombres no lloran. Aquí encontramos a un hombre que era guerrero, que era valiente. Había matado leones, osos. Había matado ¿a quién? A Goliat, el gran héroe. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ese que mató a sus 10,000, ¿qué hizo aquí? Lloró, se quebró. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Qué importante darnos ese momento de llorar. Pero que ese llanto y esas emociones no nos controlen, sino que nos permitan desahogarnos para poder tomar las mejores decisiones. Y David tomó la mejor decisión. Y quiero irme al primer punto de mi mensaje, de qué hacer en esos momentos de presión. Número 1, la presión revela el nivel de nuestra obediencia y nuestra dependencia. Su dependencia de Dios no florece cuando todo va bien. Su dependencia no florece cuando las circunstancias están a su favor. ¿No? Porque ahí estamos, ¿qué? Tranquilos. Tranquilos. Su obediencia se revela cuando usted estaba viviendo un momento de presión. Saúl vio que el pueblo se dispersaba y que Samuel no llegaba. La presión lo llevó a tomar el control espiritual que no le correspondía. Es en el momento de dificultad, es en ese momento de depresión, es en esa situación, es en ese desierto, es en ese valle de sombra de muerte, como usted lo quiera llamar, en donde se revela si en su corazón realmente hay dependencia de Dios. Y Saúl no pasó la prueba, porque decidió hacer algo que él no podía hacer. ¿Quiénes eran los encargados de ofrecer los sacrificios? Los sacerdotes. Este tipo fue un igualado y decidió hacer lo que no le correspondía. David también estuvo bajo presión. Su ciudad estaba quemada. Sus familias habían sido llevadas cautivas. Su gente quería apedrearlo. ¿Algo más? ¿Algo más de presión? Era un momento terrible. Pero la escritura dice que David se fortaleció en el Señor. ¡Qué diferencia! En el corazón de David se evidenció que había dependencia. Él no tomó decisiones apresuradas. Él no hizo lo que cualquier otro haría. Él hizo lo que Dios esperaba que él hiciera, y era buscar su dirección y buscar su presencia. La presión no es el problema, la dificultad no es el problema, porque quisiera decirles, mis amigos y mis hermanos, que la vida es perfecta con Dios. Me encantaría poder pararme aquí a decirles: el Señor me dice, Iglesia Vida Abundante, que de hoy en adelante no tendrán pruebas.
Me encantaría decir vida abundante. El Señor me dice que a partir de hoy su vida será perfecta. Pero les mentiría. ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener presión? Sí. Pero tenemos algo especial y es que el Señor está con nosotros. Entonces, la presión no es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo la enfrentamos? La presión no es lo malo. Lo malo es cómo respondemos a esa presión. Saúl actuó por emociones. David respondió con dependencia. ¿Cuántos han respondido por emociones? Todos aquí. Y cuando actuamos por emociones, las cosas no salen bien. Número 2. La desobediencia justificada sigue siendo desobediencia. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció. A él se le había dicho que esperara, pero él decidió desobedecer. Imagínese usted esto conmigo. ¿Qué hubiese pasado si Saúl, viendo toda esta presión, toma la decisión que tomó David? Y entonces le dice al sacerdote: hey amigo, venga, oremos, tráigame el efod y consultemos al Señor qué hacer. Y se hubiera apostado y hubiera orado y empezaba: Señor, ¿qué hacemos? Tengo los filisteos, todo el mundo me quiere, y está orando y está orando y está orando. ¿Qué hubiese pasado? Que mientras estaba orando, yo, mijo, hubiera llegado Saúl. Mijito, como me dicen por aquí. Hubiera llegado Samuel y Saúl se levantaba: ay, Saúl, qué susto, pensé que no ibas a llegar, ¿qué hacemos? Y Samuel hubiera hecho todo lo que tenía. ¿Cuál hubiera sido el final de la historia? Otro. Pero no, él decidió desobedecer y lo confronta y dice: ¿qué hiciste? Y viene lo que todos solemos hacer cuando cometemos un error, que es justificarlo. Señor, pero es que los filisteos me estaban persiguiendo. Señor, pero es que el pueblo se me estaba alborotando. Pero es que tú no llegabas. Pero yo hice todo lo mejor, hice todo lo posible y presenté sacrificio ante el Señor. Eso fue lo que dijo Saúl. Qué respuesta tan elocuente, pero es que no era lo que se le había dicho que tenía que hacer. Entonces, la obediencia justificada sigue siendo desobediencia. Saúl trató de explicar su error. No lo aceptó. Muchas veces maquillamos nuestras decisiones diciendo: es que era necesario, era inevitable. ¿Y por qué se metió en ese crédito? Es que tenía que hacerlo. Pero ¿y por qué se fue? Es que tenía que hacerlo. Pero ¿por qué hizo eso? Es que era necesario. Y justificamos. Pero Dios no busca excusas en nosotros. Frente al momento de presión, ¿qué está esperando Dios en nosotros? Dependencia y obediencia. Eso es lo que está buscando Dios. David, en cambio, no se movió sin consultar a Dios. Y le preguntó y el Señor le dio la estrategia. La diferencia no está en la perfección, sino en la postura correcta del corazón. David no era perfecto. Es más, si somos justos, David había cometido embarradas más grandes que la de Saúl. ¿O no? Se había acostado con una mujer casada. Y no suficiente con eso, mató al marido de la mujer con la que se acostó. O sea, uno diría: Pero la diferencia no estaba en lo que David hacía, sino en lo que David era. Un hombre con un corazón conforme. Porque la escuela del pasado le había enseñado que era lo que le agradaba a Dios. Saúl nunca quiso ser procesado y no conocía lo que le agradaba a Dios. Entonces no es un tema de perfección, es un tema de
corazón. Número 3, si me ayudan con el slide ahí. Buscar a Dios cambia el resultado de la batalla. La diferencia en esos momentos de presión la marca la decisión que tomemos. Y la correcta es ir y buscar al Señor. Dependencia y obediencia a prueba de fuego. Tenemos que buscar al Señor. Saúl perdió el reino por su desobediencia. David consolidó su trono al consultar a Dios. Wow. David perdió su reino por su desobediencia. Saúl perdió su reino por su desobediencia. David consolidó su trono al consultar a Dios. Y le dio la victoria. Y ojo, a David se le quitó el trono, pero no solo a él, sino que se quitó de toda su casa. La mala decisión de Saúl perjudicó ¿a quién? A su esposa, a sus esposas y a sus hijos, a todos. ¿Cuántas veces, hombres o aún mujeres, hemos tomado decisiones que han afectado a nuestra familia por causa de nuestra impulsividad? Se le quitó el trono. A David se le consolidó el trono. Pero no solo eso, fue y recuperó a sus esposas y recuperaron a sus hijos y recuperaron lo que les habían quitado. Pero no solo eso, sino que además trajeron consigo un botín adicional. Eso sucede cuando nosotros dependemos de Dios. No solamente el Señor nos ayuda a solucionar el tema, sino que nos da aún más. Más. Porque las estrategias de Dios son perfectas. Cuando buscamos a Dios, recibimos dirección. Cuando buscamos a Dios, evitamos cometer errores innecesarios. ¿Cuántos hoy estamos pagando un crédito altísimo por una decisión acelerada, por no haber consultado a Dios? ¿Cuántos hoy estamos hasta aquí pagando cuotas de un apartamento o de un carro por haber tomado decisiones apresuradas? ¿Cuántos hoy aquí no nos arrepentimos de haber perdido nuestro matrimonio por haber tomado decisiones apresuradas? ¿Cuántos aquí hoy no están sufriendo que sus hijos estén apartados de Dios por haber tomado decisiones apresuradas? ¿Cuántos no quitamos el favor, la gracia y la misericordia de Dios de sobre nuestras vidas por haber tomado decisiones apresuradas? Ahora, tomar decisiones no es malo. Movernos no es malo. ¿Cuál es el problema? Hacerlo fuera de tiempo, sin que Dios nos lo haya dicho. Ahí está la diferencia. Ahí está el problema. Quiero darles unos tips a la hora de estar en momentos de presión. Número 1, lo encuentran ahí: no tomes decisiones apresuradas en tiempos de crisis. La crisis nos lleva al límite. Y cuando estamos al límite, escuchamos voces que no nos van a ayudar. No tomemos malas decisiones. Lloremos, bajémosle un poquito a la revolución y escuchemos la voz de Dios. No tomemos decisiones en momentos de crisis. No tomemos decisiones en momentos de presión. Busquemos a Dios. Él nos va a dar el mejor consejo. Número 2, la tenemos ahí. Pon tu mirada en Dios y no en las circunstancias. Fortalece tu fe en su palabra y no en las de los hombres. No pongamos los ojos en la circunstancia. Les voy a mostrar esto. Aquí está, ya la destapé. ¿Qué tan grande es esta tapa?
¿Es muy grande? Es pequeña. Así son nuestros problemas en comparación a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos enfocamos en ellos se vuelven gigantes. Voy a hacer esto. Aquí no puedo ver absolutamente nada. La tapa es gigante, no puedo ver a nadie. Pero si yo comienzo a alejarla, y alejarla, y alejarla, y alejarla, y alejarla, los puedo ver a todos y aún es más pequeñito que ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos enfoquemos en la circunstancia. Pongamos la mirada en ¿quién? En Dios. Dios es más grande que cualquier circunstancia. No escuchemos el consejo de los hombres, porque es que tenemos un problema y lo primero que hacemos es líder, pastor. No. ¿A quién debemos ir? A Dios. El consejo de los hombres no es el mismo que un consejo de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿De quién dependemos? Número 3, lo tenemos aquí. Dios demanda obediencia y dependencia, no sacrificios. No haga lo que Dios no le ha pedido. ¿Qué es lo que Dios pide de usted? Obediencia y dependencia. Deje que en cada momento de presión Dios lo forme. Tengo aquí 2 hojitas para terminar. Les presento a mi amigo Saúl. Aquí está Saúl. ¿Qué pasa con esta hoja? Suena, ¿no es cierto? Suena. ¿Qué llama la atención? ¿Mi mano o la hoja? Por el ruido. Este es Saúl. Este es Saúl. Entonces Dios le dice a Saúl: Saúl, necesito que vayas a donde Julián. Y lo manda: ve a donde Julián. ¿Qué pasó? No fue. ¿Por qué? Porque esa hoja hace lo que se le dé la gana. Pero aquí tengo a David. David había pasado por momentos de presión. Y en un punto David era así. Pero entonces David comenzó a ser procesado por Dios. Momentos de presión, dificultades. Murió su hijo. Lo comenzó a perseguir Saúl. Su hijo se rebeló. Sus hijos uno de sus hijos quiso quitarle el trono. Tantas cosas. Fueron momentos de presión y David entendió que en esos momentos de presión él tenía que dejarse tratar y buscar a Dios. Y llegó a este punto. Y entonces, después de todos esos procesos, ese mismo David ya no suena, ya no llama la atención. Tiene quiebres, tiene arrugas, cicatrices que han hecho de él un hombre conforme al corazón de Dios. Fue tratado, obedeció. Y fue tan tratado que llegó un punto en el que David ya no se ve. ¿Quién se veía en la vida de David? La mano poderosa de Dios. Y entonces el Señor le dijo a David: David, ve a donde Julián. Y llegó, porque había sido tratado. Y Dios quiere hoy en nosotros esa obediencia y esa dependencia. ¿Qué hoja quiere ser usted? David. Pongámonos de pie, ¿les parece? Y vamos a orar. Señor y Dios Padre, gracias por esta mañana. Y aunque le suene extraño, usted va a levantar sus manos y le va a decir: Señor, gracias por este momento de presión. Gracias por este momento de dificultad.
porque es la oportunidad perfecta para que mi corazón sea tratado y trabajado. Gracias porque este es el momento perfecto para que en mí florezca la verdadera dependencia y obediencia. Ponga esa situación que está viviendo y dígale: Señor, te la entrego. Perdóname si en circunstancias anteriores he tomado la actitud de Saúl y quise hacer lo que se me dio la gana, lo resolví a mi manera y hoy estoy pagando las consecuencias. Y no solo yo, sino mi familia. Estamos hoy viviendo una situación difícil porque como Saúl me dejé llevar por las decisiones, por los sentimientos y emociones de mi carne. Porque como Saúl dependí de mí, me envanecí y me confié y me apoyé en mi propia prudencia, Señor, y cometí errores. Perdóname porque mi orgullo y mi soberbia me llevaron a tomar la peor decisión de la vida, Señor, y hoy me encuentro pagando las consecuencias. Perdóname, Señor. Pero yo sé que tú tienes misericordia y puedes resarcir, redimir mis errores. Y si usted hoy está en ese momento de depresión, dígale: Señor, hoy te pido, no me dejes cometer el error de Saúl. Hoy vengo a buscar tu dirección. Dime qué hago. Y no sé si usted está viviendo esa situación y si la tiene allí, quiero que en verdad levante sus manos y dígale: Señor, ¿qué hago? Pero yo quiero que lo haga como lo hizo David. Yo no me imagino a un David: Señor, tengo un problema, tengo una dificultad, dime, Señor, ¿qué puedo hacer? No. David levantó sus manos, rostro en tierra, y dijo: Señor, dime qué hago. Se llevaron nuestras mujeres, se llevaron nuestros hijos, se llevaron lo que teníamos. Dime qué puedo hacer, Señor. Y usted ponga su caso: dime qué puedo hacer. Necesito que me digas qué debo hacer. No me dejes cometer un error más. No me dejes equivocarme una vez más. Si hay algún momento en el que mi dependencia y mi obediencia tienen que florecer, que sea hoy, en esta circunstancia. Que esto que hoy estoy viviendo marque un antes y un después en mi relación y en mi caminar contigo. Que después de esto que hoy estoy viviendo se diga que yo soy un hombre o una mujer obediente y dependiente de ti, Señor. Y mientras cantamos esta canción, usted entregue eso allí. A tus pies